¿En algún momento de tu vida has sentido que la educación ha perdido el sentido? ¿O recuerdas aquellos momentos en los que ibas a la escuela, pero no te gustaba la educación que impartían tus maestros? Bueno, quédate con nosotros porque en este podcast hablaremos sobre aquellos temas tan interesantes con nuestros invitados especiales, pero más que nada nuestro buen compañero Jared García, que será el experto que nos acompañará hoy, junto con nuestros otros compañeros, que es Wendy, Brenda, Elizabeth Montiel y Iris Maday. Vamos a una pequeña pausa y espero que en este momento te tomes la molestia de preguntarte y reflexionar sobre aquella pregunta que acabo de mencionar. Regresamos. Muy buenas tardes para ustedes, nuestros integrantes de este podcast, y a nuestros queridos oyentes que nos escuchan. ¿Qué tal el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Coméntenos. Hola, muy buenos días, compañero Ernesto. Soy Wendy Martínez. Es un gusto estar el día de hoy, acompañarlos en este podcast, al igual que junto con los compañeros. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Brenda Bautista, igual los voy a estar acompañando en este podcast. La verdad es muy interesante el tema que mencionamos, cómo la educación ha perdido sentido, si realmente lo ha perdido y por qué consideramos esto. Buenos días, mi nombre es Miriam Montiel y es un gusto estar en este podcast teniendo una perspectiva muy amplia sobre este tema de gran interés. Sí, pues igual tengo muchísima curiosidad por todo lo que hoy se va a desatar. Bueno, pues mi nombre es Iris Bautista y también es un gusto enorme para mí estar hoy aquí y más con compañeros que les interesa muchísimo el tema y estoy segurísima que este podcast será de muchísimo interés. Bueno, además de nuestras compañeras, tenemos a un invitado muy especial que el día de hoy, como les decía, nos acompaña nuestro buen amigo Jared García. Jared, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ernesto? Muy bien, gracias por la invitación. Pues igual reiterar el saludo no solo contigo, sino con nuestras compañeras licenciadas, ¿verdad? Especialistas también un poco en el tema. Y gracias por la disposición y el tiempo, la molestia de la invitación. Y pues primordialmente es eso, ¿no? Principalmente hacer un análisis, una crítica a la educación y si realmente ha perdido su objetivo. Qué bien que nos acompañes el día de hoy, Jared. Nos da mucho gusto que esté entre nosotros pues, un experto en estos temas, que tiene mucha experiencia y pues nos podrá aportar muchas cosas pues, interesantes. Bueno, espero que en la pausa haya analizado concienzudamente la pregunta, porque el tema de hoy precisamente será escuela sin objetivo, una educación sin sentido. Vamos a comenzar con este diálogo. Pues primeramente, centrándonos más que nada en el tema como tal, nuestros integrantes, no sé si tengan alguna pregunta de comienzo o nosotros podríamos empezar. Estaría bien que comience usted. Sí, bueno, muy bien. Entonces, primeramente, cuando hablamos de educación, nos referimos, casi siempre volteamos la vista hacia las escuelas, pero sin embargo hay que recordar que educación no solo existe en las escuelas, sino también en la familia, en el entorno cultural, en la sociedad y en muchos más lugares, no solamente en las escuelas. Entonces cabe plantear que en esta parte hablaremos específicamente de la educación que se da en las escuelas, no tocaremos por lo mientras la educación en otros lugares. Bueno, antes que nada, me gustaría preguntarle a ustedes, integrantes de este podcast, si realmente ustedes piensan que la educación ha perdido el sentido. Bueno, yo considero
que no se ha perdido del todo, ya que se encuentra en crisis y en una necesidad de que se revise a profundidad, ¿no? Cabe mencionar que no ha perdido el sentido, ya que el principal objetivo es que los niños, la sociedad se eduque y aprendan o obtengan conocimientos significativos. Considero que se sigue generando este objetivo, sin embargo, ya no tienen significativo importante y se van mucho a lo que es la memorización. Sin embargo, este es un tema que se puede abordar más adelante. Sí, claro, por eso estamos para debatir sobre estos temas, porque en un principio se podría decir que pues, la escuela tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero recordemos que existen perspectivas diferentes entre nosotros, por eso que, bueno, daremos continuidad. ¿Alguien de ustedes quiere opinar sobre si la educación realmente tiene sentido, ¿no? Pero pues denos su punto de vista. Pues creo que para responder esa pregunta igual es necesario remontarte a tiempo atrás y preguntarte cuál era el sentido antes de la educación. Porque al decir, si se ha perdido el sentido, pero ¿cuál era antes su sentido? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Ok, bueno, para esta parte de, para saber o tener más o menos la noción de cómo ha venido avanzando o cambiando el sentido realmente de la educación o de las escuelas, sí es necesario, como dice mi compañera, y es remontarnos a cómo era la educación desde momentos atrás. Por ejemplo, vayámonos específicamente a la época de la colonia, la educación, recordemos, se basaba en la religión y la catequesis, porque si nos vamos o retrocedemos un poquito, esta época fue en la llegada de los españoles. Entonces, cuando llegaron los españoles, ¿qué era lo que querían introducir a México? Precisamente la religión y el catecismo. Es una religión impuesta, sí, sin embargo, creo que ellos la consideraban importante porque querían extender su territorio, extender su pensamiento, extender sus creencias incluso, porque recordemos, nosotros nos guiábamos por diferentes dioses, no solamente lo que es ahora la Virgen de Guadalupe o Dios o cosas así. Después, bueno, gracias a esto, no todo es malo. Gracias a esto se fundaron diversas universidades, como lo es la Real y Pontífica Universidad de México. Esto fue en 1551. Esto principalmente ofrecía educación a las élites coloniales. Entonces, si avanzamos un poquito más en la independencia, surgieron los debates sobre la educación laica y el acceso a la educación para todos. Gracias a esto se dio la separación de la Iglesia y el Estado, porque recordemos que el Estado es quien maneja hoy día la educación y todo lo que tiene que ver respecto a en el Porfiriato se buscó actualizar o modernizar de alguna manera la educación. Sí, claro, es muy importante verlo primeramente desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque pues, de ahí es de las bases de donde surge la educación. Sí, claro, pero también recordemos que pues la educación en tiempos anteriores y ahorita se busca o se adapta a las necesidades que tiene la sociedad. Entonces han buscado esa parte de mediarlo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, el punto clave, creo yo, aquí sería preguntarnos, ¿la educación está constituida hacia nuestros intereses o hacia los intereses de alguien más? Amigo Jared, si nos pudieras dar tu punto de vista sobre la pregunta que acabo de plantear. Sí, claro, Ernesto y compañeras que nos están acompañando y sobre todo aquellos que nos estén escuchando, ¿no? Antes de la cuestión que me acabas de mencionar, me gustaría decir que la escuela, desde mi punto de vista, ¿verdad?, no ha perdido su objetivo. Perder, no, se ha transformado su objetivo, se ha cambiado sus medios. Retomando las palabras que acaba de mencionar la compañera Brenda, sí, en un principio nosotros tenemos escuela prehispánica, ¿no? Principalmente era relacionado a los oficios de la casa. Luego llega la ideología española y pues hay ese conflicto que quieren, pues principalmente jerarquizar, dogmatizarnos, y principalmente era con la religión. Después de este choque ideológico, identidades, de epistemologías,
Me gustaría citar a Hegel, que es una dialéctica en la que ambas partes interaccionan y dan un nuevo resultado. Se da principalmente en la educación. La educación en esos tiempos remotos tenía como principal objetivo, principalmente, como le había comentado, la religión española, pero también la analfabetización y impartir la nueva lengua, porque nosotros antes teníamos lenguas prehispánicas y ahora era la lengua del español, ¿no? Y luego, conforme ya esta globalización e ilustración, se llegó a la pedagogía alemana, la pedagogía francesa, la pedagogía de América Latina, y yo creo que la disrupción o cuando se cambia este sentido es cuando llega Paulo Freire, porque Paulo Freire da una nueva reinterpretación de la educación, si está bien enseñar contenidos, pero realmente ya no con forma de normalizar, también citando un poco a Foucault. E igual, ya aquí se busca principalmente la liberación y la expresión de los deseos del alumnado, ¿no? Del grupo, de los jóvenes, de los niños que el día de mañana van a ser nuestros futuros profesionistas. Y ahora, respondiendo a la segunda pregunta, de que si la escuela se creó con sus intereses propios o si realmente las instituciones apelan por los intereses del alumnado, pues aquí creo que es un poco debatible, ¿no? Yo creo que principalmente la escuela está fundamentada por unos ideales primerizos, porque recordemos, citando a Foucault, la escuela es una forma, un lugar de normalización. ¿Por qué se nos normaliza? Porque vivimos en una realidad capitalista, en una realidad normalizada, en la cual se busca que con los alumnos, cuando vayan a las instituciones educativas, pues salgan predeterminadamente con un prototipo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ciudadano quiere mi gobierno, no? Aquí centrando un poco en México, pues principalmente, igual se hace mucho la crítica, ¿no? De que a lo mejor a las escuelas no se van los próximos jefes, sino que se van con la mentalidad de los próximos trabajadores o la mano de obra, ¿no? La mano de obra pesada. Entonces creo que ese es en un principal momento va por ideales políticos, ideológicos e institucionales, y yo creo que mediante esto, retomando igual la palabra que les había comentado, no es que cambie, sino tienes que interpretar, apropiar y transformar. Entonces creo que aquí ya la escuela tiene que haber un enlace con el alumnado y principalmente ver por los valores, aprendizajes del alumnado. Me gustaría acabar esta participación diciendo que la escuela se supone que es la creadora de sueños y un ideal, pero lamentablemente yo considero que la escuela hoy en día es la prisión de los sueños y la imaginación. Bueno, sí, como ya lo mencionó el compañero Jared, históricamente pues la educación ha tenido múltiples propósitos y cambios significativos. Pues en su evolución podemos ver cómo se refleja estos cambios sociales, políticos y económicos pues a lo largo del tiempo. Un claro ejemplo de esto pues se puede ver en lo que es en las civilizaciones griegas y la romana. La educación estaba destinada a la élite. Por ejemplo, en Grecia la educación era esencialmente filosófica y se centraba en formar a ciudadanos capaces de participar en lo que es la vida pública. Citando a Sócrates, Platón y Aristóteles, defendían como principalmente, ¿no?, esto del desarrollo del razonamiento, la ética, los valores, la virtud, y como múltiples como multas educativas. Concuerdo con la participación del compañero Jared. Ok, me voy a regresar un poquito antes de lo que dijo Jared. Siento que la educación, como bien decías, desde hace mucho tiempo hasta ahora se ha venido haciendo una diferenciación entre lo que es la educación de élite y lo que es la educación pública. La educación de élite se basa en darle conocimientos a las personas que tienen los recursos para acceder a ella, conocimientos que les van a ayudar a ser grandes empresarios, grandes dueños, a guiar a grandes multitudes. Están construyendo líderes.
Sin embargo, las escuelas públicas, ¿qué es lo que construyen? Nos dan personas o nos están construyendo como trabajadores, obreros, personas que se dejan llevar, personas sumisas que se van a dejar guiar o llevar por las personas que están en escuelas privadas. Entonces, esta diferenciación de qué viene de la economía, porque tú como padre le vas a dar a tu hijo la educación que puedes darle, no la que merece. Entonces, la educación que recibe o que recibimos cada uno de nosotros se basa en el poder adquisitivo, en la economía, en el nivel socioeconómico que tenga tu familia, desgraciadamente, y desde siempre ha sido así. Más allá de esa diferenciación también existe se le priva de muchas cosas o muchas oportunidades a las mujeres y a los hombres. Pero bueno, creo que ese ya sería un tema muy aparte, pero hay que recalcar que todavía existen esas diferencias. Bueno, ya escuchando pues algunas de sus opiniones respecto al tema, entonces pues me gustaría ahora remontarme a lo actual, a las escuelas, pues el sistema educativo actual. Entonces pues creo que una escuela sin objetivos es una escuela sin sentido, tocando el punto de nuestro tema. Pero igual siento que cuando las escuelas pierden su verdadero objetivo, que este es el de formar estudiantes competentes, y también cuando esas instituciones educativas como las escuelas, que solo se preocupan por la matrícula, también pierden su sentido, ya que la educación es más que un negocio. Cuando las instituciones educativas comienzan a ver la educación como un negocio, están perdiendo sus principios y se pierde el objetivo. Y como ya habíamos dicho, una escuela sin objetivos ya perdió el sentido. Yo siento en lo personal que desde siempre no ha tenido sentido, que se basa en la memorización y bueno, como lo hemos visto desde siempre, la educación nos da conocimientos, un ejemplo de historia, geografía, ciencias naturales, incluso lo veíamos hace años. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente necesitamos como personas? Como personas que van a desarrollarse, a seguir desarrollándose y ayudar a desarrollar a otras personas en la sociedad. Entonces, lo que necesitamos realmente son personas capaces de tomar sus propias decisiones, de no depender de otros. Y me parece muy importante destacar que, solamente como un comentario, aquí eso es lo que busca la nueva escuela mexicana y las competencias que hemos buscado desarrollar en los últimos años. Claro, es muy importante todo lo que dicen ustedes. Pues como ven, ya hemos ido conceptualizando más o menos cómo es y por qué ustedes piensan que la educación pues ha perdido el sentido, ¿no? Lo han dicho. Y pienso yo que uno de los puntos claves aquí es pues de lo que tanto hablamos, ¿no? Sobre el sistema capitalista. Ese es el punto clave. Bueno, ahora quisiera preguntarle a Jared, ¿por qué piensa, qué determinas, Jared, qué sistema crees que implementa la escuela para que se siga reproduciendo, digamos que ese sinsentido que hay en la escuela? Bueno, yo aporto que sí, retomando tu premisa, pues ya con anterioridad se retomó el contexto, ¿no?, histórico sobre la educación, sus objetivos, sus sentidos, su interpretación. Ahorita la compañera Iris dijo que pues ya nos centráramos en el contexto actual. Retomando tu pregunta, ¿hay un sistema? Sí. ¿Cuál es? Es el capitalista. El capitalista exige consumo, el capitalista exige eficacia, precisión, rapidez, producción, y que si este sistema mundial, internacional, se ve afectado en los objetivos o la interpretación de la educación, yo te diría que sí, porque actualmente vemos que los estudiantes, los alumnos preparados en el ámbito físico-matemáticos se ven mayormente premiados o beneficiados en esta realidad actual y contemporánea, porque aquellos son alumnos que ya están relacionados con el método científico, con la precisión, con los números,
con la eficacia, con la rapidez, porque físico-matemáticas me refiero al apartado de las ingenierías, ¿no? Que principalmente, pues como viven igual retomando a Henry Ford, que es producir más en menor tiempo, pues se le exige esas competencias, ¿no? Para poder aspirar en el mundo laboral. Pero igual hay una problemática porque se deja de lado el otro apartado, ¿no? Que yo creo que es el más importante y primordialmente uno de los problemas. Se deja desvinculado, de lado o apartado las ciencias sociales, que creo que es realmente las importantes, porque en las ciencias sociales está el sociólogo, el psicólogo, el pedagogo, y otras profesiones y maestrías, que realmente es lo que importa, porque si nos situamos en el ámbito capitalista, no somos una sociedad de máquinas, no somos una sociedad de dinero, somos una sociedad de humanos, de seres sociales, de personas, de seres conscientes, de seres que sienten, aparte de que piensan. Entonces yo creo que realmente, si queremos que la educación tenga un sentido, la escuela se tendría que centrar objetivamente en el ámbito de las ciencias sociales humanas. Muy bien, Jared, muy importante lo que acabas de comentar, en serio. Bueno, creo que Wendy nos tiene una pregunta por aquí. Pero aquí el punto, o el objetivo, la pregunta central es ¿cómo podemos darle sentido a la educación hablando actualmente en la actualidad? Me gustaría mucho escuchar las opiniones de los compañeros, compañeras presentes. Bueno, yo creo que lo vemos muy claro en este momento con la nueva escuela mexicana, pues que busca un enfoque tal vez ya no tan técnico, sino un poco más llevar a los estudiantes hacia el mundo real, hacia unas necesidades un poco más, no solo de un trabajo o un empleo que puedan generar en un futuro, sino en los enfoques que tiene la sociedad en la actualidad. Sí, claro, como lo mencionas, ¿no? Involucrarlos a los estudiantes más que nada en proyectos que aborden problemas sociales, ambientales o tecnológicos, que fomenten una comprensión más profunda y pues útil de lo aprendido. Claro, hablaba sobre la escuela mexicana. Bueno, pues por lo que tengo entendido es que ya no se trata de pues memorizar y dividir los temas. Lo que ahorita queremos más que nada es que haya una relación entre matemáticas con español, pero que también se involucre la biología, tanto como la química y pues claro que la historia. El aprendizaje aquí realmente sería significativo, porque bueno, digamos que, bueno, hablando en términos más que nada de fisiología neuronal, hay un proceso, bueno, comparándolo con la memorización, haciendo la comparación de la memorización con la reflexión, cuando la neurona adquiere un nuevo conocimiento, se le da un proceso que se le llama la sinapsis. Esta sinapsis se logra más que nada de forma más eficaz cuando dentro de este aprendizaje hay reflexión, porque pues cuando hay una memorización, recordemos que únicamente lo que ocupamos son conceptos, pero muy aislados, en donde pues no tenemos comprensión más que nada del tema en general. Sin embargo, cuando hay reflexión dentro del aprendizaje, de manera automática la memorización se da. Y yo supongo que, comparado con lo que dicen, este es el punto clave del nuevo modelo educativo que estamos tomando ahora. Y resaltar, ¿no?, que cada estudiante tiene intereses, ritmos y estilos de aprendizajes diferentes. Cada uno aprende de diferente manera. Sí, claro, y también el concepto que se tiene sobre la inteligencia, ¿no? De que una persona es inteligente por saber más matemáticas o por las buenas calificaciones, y sin embargo pues vemos que una persona no es inteligente por esa parte, sino es inteligente al momento de poder resolver alguna problemática o resolver algo en diferentes campos o contextos. Sí, de hecho es muy cierto esto que mis compañeras están comentando, igual lo que dice el compañero Ernesto. Y pues quiero agregar una frase de José Antonio Fernández Bravo, que él dice algo que es muy cierto: enseñar desde el cerebro del que aprende.
Entonces, un abrazo a todos aquellos niños que sacan un promedio de 6, 7, que quizá no están en el área adecuada, quizá ellos son buenos en artes, pero están inscritos en matemáticas. Entonces, creo que el cómo te vaya en una área no depende cómo te va a ir en las demás. Entonces, también quiero retomar lo que decía mi compañera Wendy acerca de involucrar a los estudiantes en proyectos que aborden problemas sociales, porque algunas de las habilidades que se encuentran en déficit en el currículum actual de la educación tradicional son tales como la convivencia, la igualdad, la tolerancia, la comunidad, la resolución de problemas, toma de decisiones, empatía, fraternidad y algo muy importante que es el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo dentro de las aulas. Retomando un poco de lo que acaba de comentar la licenciada Wendy y la licenciada Iris, principalmente es eso, retomando nuevamente que vivimos en una sociedad capitalista, pues se premia a la individualidad, a la lucha, a la competencia, pero realmente yo creo, y como les había comentado, reitero, que se tiene que premiar igual, tomar en importancia a las ciencias sociales, y esto mediante la interacción social, que lamentablemente pues estamos distanciados. Y me gustaría destacar, igual retomando un poco el punto de Iris, que en ocasiones unos somos superdotados o buenos en unos aspectos y en otros no, y me gustaría decir que una calificación no te define como persona. Claro que aunado a esto, a lo que mencionaba Iris, pues creo que si una persona o si un alumno, un estudiante es mejor o se destaca más en un área, digamos, en el área de artes, es mejor reforzar este conocimiento, es mejor reforzar esta capacidad antes de introducirle o de hacerle creer que es mejor que aprenda otras cosas, ¿no? Entonces, explotar lo que ya tienen, lo que saben, lo que digamos que el don, el potencial que ellos tienen, y no introducir algo más. Bueno, pues entonces vamos acabando con este tema, pues con la pregunta final hacia nuestro compañero Jared. Compañero Jared, ¿cómo podemos darle nosotros aquel sentido que tanto buscamos a la educación? Sentido de la educación, bueno, pues a lo mejor voy a sonar un poco poético, pero ¿cómo le damos sentido a la educación? Como les había comentado, ha tenido infinidad de sentidos, interpretaciones, no creo que siempre ha sido una constante transformación, ¿no? ¿Cómo le damos sentido? Pues me gustaría sentir un poco más poético, y para aquellas personas que nos estén escuchando, mis compañeras que ahorita con las que tengo el honor de estar grabando este podcast, para ver si les sirve en su vida profesional, y sobre todo a ti, Ernesto, gracias por haberme invitado. Me gusta decir que cómo le damos sentido cambiando. Como cambiamos, el cambio es con uno mismo. Yo creo que se tiene que cambiar, se tiene que profundizar, propiciar al cambio, no tanto al conductismo, no tanto a la memorización, no tanto al aplacamiento de sueños, no tanto a la prisión de pensamientos, no tanto a la privatización de la imaginación del niño. Se tiene que dar la liberación, situando a Paulo Freire. ¿Cómo hacemos esto? Pues les digo, primero el cambio inicia con uno mismo. ¿Doloroso? Sí, siempre va a ser doloroso. Nos gusta decirnos nuestras verdades, pero nunca nuestros errores. Creo que el cambio inicia con uno mismo, tener una perspectiva crítica, analítica, pero sobre todo está centrado en la realidad de cómo yo estoy involucrado en el sistema educativo y ahora cómo puedo modificar eso. Obviamente, pues la unión hace la fuerza. Entonces creo que tendría que ser un grupo valiente, ¿no? De pedagogos, de especialistas en la educación. Principalmente, pues sería frenar esa parte, ¿no? Propiciar el cambio en conjunto. Y bueno, sí, ahora sí sonar un poco más poético, me gustaría situar que las decisiones importantes normalmente se remontan a un momento, y yo creo que ese es nuestro momento en el cual podemos dar ese cambio, ¿no? Positivo, sí, pero sobre todo
en bien al alumnado, ¿no? Porque independientemente no somos conscientes de la importancia que tiene nuestra profesión. Nosotros como formadores de la educación, pues el día de mañana nosotros tenemos que tener un amor por la profesión, un don por la vocación, porque en nuestras manos va a pasar el siguiente pedagogo, el siguiente médico, el siguiente mecánico, propiciar a que los niños estén en un nivel primario o en el jardín de niños, propiciar su liberación de pensamientos, no enfrascarlos, sino que se expresen. Porque les comento, o sea, tiene que ser la proyección de los sueños, incentivar la imaginación, pero ahora nuevamente retomando mi punto de vista, yo creo que el cambio inicia con uno mismo y se necesitan unas almas valientes, y esas no son nada más ni nada menos que nosotros. Muy importante lo que acabas de decir, Jared. Pues muchas gracias por acompañarnos a lo largo de este podcast. Hemos llegado a su fin. Y pues muchas gracias a ustedes, integrantes, que nos acompañaron a través de este diálogo y esta charla, que pues de una u otra forma nos va a servir tanto a nosotros como a aquellos que nos están escuchando. Bueno, damos fin a este primer episodio. Nos vemos en el segundo episodio, recuerda no perdértelo, y pues muchas gracias nuevamente a los que nos escuchan y pues a ustedes, integrantes, que hicieron posible este diálogo. Gracias por habernos escuchado, por la presencia, ¿no? Este diálogo creo que da para mucho más, pero pues intentamos medirnos, ¿no? Y me gustaría invitar a todos aquellos escuchantes que piensen, que analicen y que reflexionen, que siempre critiquen a la realidad, pero sobre todo lo más importante, nunca dejen de hacerse preguntas. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión.